Muy buenas tardes. Tengo el gusto de dar inicio en esta primera jornada dedicada a las conmemoraciones del año de 1519. En este caso, para dar inicio a la primera sesión de nuestro ciclo emblemático de primavera, El historiador frente a la historia, que cumple este año, como recordábamos con la doctora Gisela von Boveser, que fue fundado por ella hace 29 años, lo que muestra pues el significado, la fuerza y la permanencia y la voluntad del instituto de mantenerse enlazado con un público muy variado, académico y no académico, alguno muy constante, y pues de darle cabida además en este ciclo a los grandes temas importantes. Quiero agregar que en esta ocasión damos inicio también a un programa muy rico que estará a disposición de ustedes desde luego en la página del instituto y que nos llevará todo el año con un par de congresos internacionales, uno en el mes de agosto, otro a fines de año, y con programas de radio, con páginas especiales de día a día, la recreación de lo que aconteció en el año de 1519, empezando a mediados de abril, cuando realmente es el desembarco y que lleva el nombre de Noticonquista. En todos estos, pues agradezco sin duda alguna, en este gran programa anual, el apoyo de la Secretaría Técnica, y desde luego de los investigadores de históricas que se han reunido para hacer propuestas muy ricas y que este año y el debate en torno a esta fecha no pase desapercibido, y desde luego que lo podamos compartir con los públicos aquí presentes y otros que a través de podcast nos siguen, y en ese sentido agradezco también el apoyo de Cómputo para hacer posible que tengamos esta retroalimentación y esta posibilidad de ir más allá de lo que cabe en nuestra sala de por sí repleta. Agradezco la presencia de todos ustedes y agradezco encarecidamente a la doctora von Boveser el encabezar este ciclo con el cual abrimos este rico año de conmemoraciones, de discusiones. Agradezco también a quienes me acompañan aquí, la doctora von Boveser, el doctor Guillermo Estrada, en representación de la Coordinación de Humanidades. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros en este día tan especial y por el respaldo que de la Coordinación de Humanidades hemos recibido para todo el programa conmemorativo. Creo que la universidad quedará muy beneficiada de este respaldo que nos han dado y desde luego pues de las iniciativas de nuestro instituto. Y como primer ponente agradezco el haber aceptado esta conferencia inaugural a el doctor Guilhem Olivier, pues un gran especialista sobre el tema que ya tendremos oportunidad de escuchar y disfrutar. Y sin más, doy la palabra a la doctora von Boveser para que nos hable un poquito más de este ciclo e incluso el nombre que lleva. Gracias. Bueno, pues es para mí muy emocionante estar aquí y agradezco a la doctora Ibarra pues que me ha dado la oportunidad de coordinar este ciclo y pues rememorar todos los ciclos que pues hace tantos años iniciamos. Ojalá, ¿verdad?, que esto continúe y en algún momento digan, bueno, lleva 150 años de existencia el ciclo. Ojalá. Bueno, en este caso, pues, lo titulamos 1519, el encuentro de dos mundos, porque aunque ustedes recuerdan, en el 92 se festejó el 5º centenario de lo que en aquel entonces todavía se decía descubrimiento de América, ¿verdad? Yo creo que para nuestro país, para nosotros, justamente esta fecha de 1519, pues es sumamente importante porque realmente es cuando sí se encuentra el mundo europeo y el mundo indígena y pues surge la sociedad que nos conforma, cuyo resultado de alguna manera es nuestra realidad.
Entonces, no me voy a extender en lo que en cada uno de las ponencias. Creo que contamos con ponentes extraordinarios que nos van a dar, por un lado, nos van a hablar sobre, pues, cómo se dieron estos primeros contactos, qué pasó durante las luchas de conquista, etcétera. Y también algunas de las ponencias están más enfocadas hacia las consecuencias a un poco mayor plazo de qué fue lo que resultó en muchos ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito demográfico, ambiental, etcétera, que sucedió pues a raíz justamente de este encuentro. Pues no puedo dejar de mencionar que es un pequeño homenaje al doctor León Portilla, quien acuñó pues este término de encuentro de dos mundos, que ahora pues ya es muy común y ya lo encontramos, incluso se usa en España. Yo oí, por ejemplo, al rey de España hablando del encuentro de dos mundos, y ya no diciendo, pues nada más nosotros los fuimos a descubrir y ellos se dejaron descubrir, o qué, ¿no? Como si nada más fuéramos la parte pasiva de todo este proceso. Entonces, pues la idea general de estos ciclos que es pues compartir lo que los investigadores, nuestras experiencias de investigación, nuestros resultados de investigación con ustedes. Alguien hace rato que estaba yo platicando, me recordó, dice, la universidad es para todos. Me gusta mucho este concepto. Yo creo que la idea que hemos tenido siempre en este instituto es difundir, compartir y pues dar la oportunidad también durante las sesiones de preguntas, etcétera, que ustedes pues expresen sus ideas, aunque siempre pedimos que sea sucintamente para no alargar demasiado las cosas, pero donde ustedes también tienen oportunidad de preguntar y de expresarse. Pues muchísimas gracias, no me quiero alargar más porque estamos robando tiempo al doctor Olivier. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero dar un mensaje breve a nombre del doctor Alberto Vital, quien es el coordinador de Humanidades. El primero, de agradecimiento, por supuesto, a la querida directora del Instituto de Investigaciones Históricas, la doctora Ana Carolina, a quien ha coordinado, investigadora emérita, este encuentro, doctora Gisela von Boeser. Muchísimas gracias por invitar a la Coordinación de Humanidades a participar, no solamente en esta sesión, y esperamos realmente estar en muchas de las sesiones de este ciclo de conferencias. Dos cosas más. El primero, siempre es un motivo de fiesta celebrar a don Miguel León Portilla. Y uso una palabra del coordinador de Humanidades, hay una magnífica tradición universitaria de los últimos decenios de celebrar la obra y la trayectoria y la vida de un humanista con muchísima tradición en la Universidad Nacional Autónoma de México, en América Latina, en el mundo hispano y mucho más, como la de don Miguel León Portilla. Así que este es un día, sin lugar a dudas, de fiesta. Este ciclo de conferencias comienza así, ya lo recordaba también ahora Gisela, y no es menor el momento de celebrar y de que nosotros mismos nos contagiemos de esa fiesta, recordando la obra e incluso el título a partir del pensamiento de Miguel León Portilla. El segundo es el segundo pensamiento que me pide el coordinador transmitir, tiene que ver con la importancia del instituto, particularmente en años como este, que terminan en 9 y que hay muchas cosas que decir. Cuando los juristas, yo soy jurista, y cuando los juristas en el 2017 celebrábamos los 100 años, pues era un año importantísimo para los juristas, 100 años de la Constitución, todo mundo, todos los abogados, no solo, pero los abogados todos algo teníamos que decir sobre la Constitución. Y me imagino que los historiadores, y particularmente este instituto, en este año, por supuesto que estamos esperando muchísimo de ustedes y están, digamos, disfrutando, recordar muchos, estudiar, por supuesto, reflexionar muchas de las épocas que en años que terminan en 9 se han generado en los últimos años, centurias.
Particularmente creo que volveremos al instituto, no solamente en este recordar 1519, volveremos quizá en algunas otras fechas a recordar 1919 y Versalles y el fin de la Primera Guerra, y volveremos quizá también, más bien ya se ha comenzado, pero volveremos también a recordar la Guerra Civil Española y muchos otros temas. Por lo tanto, quienes estamos en el subsistema de humanidades esperamos mucho de este instituto, de su reflexión académica, de su rigor académico, de su fortaleza, de su tradición, y estamos seguros que quienes estamos aquí cerca del Instituto de Investigaciones Históricas estaremos recurrentemente volteando al instituto por su trabajo, por lo que organizan, por lo que dicen, realmente por su reflexión y su solidez. Así que muchísimas gracias, les deseamos particularmente en este ciclo de conferencias muchísimo éxito, comienza de manera extraordinaria y, si me lo permiten, queda inaugurado el ciclo de conferencias El historiador frente a la historia 2019, 1519, el encuentro de dos mundos, en homenaje a Miguel León Portilla. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Estrada por sus palabras, muchísimas gracias a la doctora von Boveser por todo este trabajo, por haber iniciado este ciclo y bueno, por encabezarlo como nuestra investigadora emérita. Muchas, muchas gracias. Quedo unos minutos para dar una semblanza, digo que después me da gusto sentarme frente a nuestro conferencista, porque además sé que nos va a traer una cantidad de imágenes y cosas muy, muy atractivas. Guillermo Olivier, a quien seguramente muchos de ustedes conocen, es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Toulouse, Le Mirail, París. Actualmente, eso no es. Toulouse Le Mirail, sé tú. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido docente y tutor en los posgrados en Historia y Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Por sus destacadas aportaciones académicas, le fue otorgada la cátedra Miguel León Portilla en los años 2006 y 2007 y recibió en 2008 el premio a la mejor reseña en Historia Antigua y en 2016 el premio a la mejor artículo en Historia Cultural, ambas de parte del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Entre sus publicaciones recientes podemos mencionar Mostrar y ocultar el arte en el arte y en los rituales, perspectivas comparativas, coordinada con Johannes Neurath, en imprenta por la UNAM, Cacería y sacrificio y poder en Mesoamérica, tras las huellas de Mixcoatl, La serpiente de nube, impresa en 2005 por el Fondo de Cultura Económica, que yo disfruté y admiro. Asimismo, es autor de numerosos capítulos publicados en obras colectivas y de artículos aparecidos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Actualmente es responsable del proyecto de investigación El cuerpo de los dioses en el México Central posclásico y participa en el proyecto colectivo El Códice Florentino, Paleografía y Traducción. El día de hoy nos presenta la conferencia El regreso de Quetzalcóatl y la divinización de los españoles, y pues estamos atentos a escucharlo. Gracias, Guillermo. Pues muchas gracias, doctora Ana Carolina, y muchas gracias a Gisela von Boveser también por invitarme a participar a este ciclo de conferencia. Lo del homenaje a León Portilla es obviamente muy importante, tanto más que él ha escrito precisamente sobre el tema que voy a tratar el día de hoy. ¿No? Tiene un artículo muy importante que publicó en Historia Mexicana en 1974 sobre Cortés Quetzalcóatl y la conquista de México, ¿no? Que fue muy inspirador para mi investigación. También publicó en Arqueología Mexicana, creo que en 2002, un artículo sobre el mismo tema, más de divulgación, y les invito a que los consulten, porque
como toda la obra de Don Miguel, es muy importante su acercamiento, sobre todo a partir de las fuentes indígenas, ¿no? Lo que él llamó la visión de los vencidos, y eso nos da un enfoque totalmente diferente a la problemática. Y de hecho, en esta conferencia que voy a impartir, el punto de vista de los indígenas es precisamente lo que se va a privilegiar para entender un poco más sobre estos asuntos tan complejos y tan difíciles de interpretar. Voy a empezar con una cita que procede de este libro de Claude Lévi-Strauss, ¿no? Triste Tropique. Lo voy a leer en francés primero y después, no se preocupen, lo voy a traducir al castellano. Les Blancs proclamaient que les Indiens étaient des bêtes. Les seconds se contentaient de soupçonner les premiers d'être des dieux. À ignorance égale, le dernier procédé était certes plus digne d'homme. En tanto que los blancos proclamaban que los indios eran bestias, estos se conformaban con sospechar que los primeros eran dioses. A ignorancia igual, el último procedimiento era ciertamente más digno de hombres. Ahora voy a pasar a un pequeño fragmento de una ópera, a ver si puedo hacer el cambio. Como ustedes saben, toda esa historia del encuentro entre Cortés y Moctezuma no solamente inspiró a historiadores, ¿no? y a especialistas, pero también tuvo mucho éxito en el mundo de las artes y de la música, y en particular a partir de finales del siglo XVII, en el siglo XVIII, hubo toda una serie de ópera, ¿no? cuya temática era justamente el encuentro o desencuentro entre Cortés y Moctezuma. Entonces les voy a pasar un pequeño fragmento de una ópera italiana, ¿no? El libretista se llama Vittorio Amedeo Signasanti, ¿no? Y escribió entonces esta ópera de Moctezuma, ¿no? Y fue inaugurado en Torino, en Italia, en el Teatro Regio en 1765, con música de Gianfranco de Macho. Ahora, este mismo libreto fue utilizado por otros músicos, ¿no? Entre otros uno que se llama Józef Myslekevich, ¿no? Que es el que vamos a escuchar. Es nada más 3-4 minutos, ¿no? Y es un fragmento en el cual justamente se habla de la identificación de Cortés con Quetzalcóatl. Entonces, no se espanten porque Moctezuma está interpretado, ¿no? con una voz de falsete, ¿no? una voz de castrati, ¿no? Eso no era para nada desprestigioso en aquel entonces, ¿no? Los grandes héroes en las óperas del siglo XVIII, muchos eran interpretados por personas con voz femenina, porque se decía que se escuchaba de manera más clara. No es para nada para desprestigiar a Moctezuma, Lo preciso porque podría prestar a confusión, ¿no? Es un poco particular. Ahí está Moctezuma.
sul levitar di questa augusta sede, signor, non ti stupire, di Moctezuma di presto davvero non credevi, la maestà del piatto agli occhi miei. Degna è laica monarca, che a me s'invia, qual onor che avendo a te suo messaggero, e nota a noi che del grande scendente Quetzalcoatl, che nel messicano impero prima sorgente, a che sarebbe un giorno qualche suo discendente a noi ritorno. Bueno, dura 2 horas la ópera, la pueden ver en YouTube, ¿no? Hay varias versiones, ¿no? Nada más era para ilustrar un poco el destino también, ¿no? de este encuentro o desencuentro entre Cortés y Moctezuma que inspiró artistas, pintores, músicos, etcétera, ¿no? Entonces les voy a leer la parte del... porque como vieron los subtítulos no ayudan mucho, ¿no? Entonces eso es el libreto original. Entonces Cortés dice lo siguiente, es una traducción que me hizo favor de hacer la doctora Elena Mazzetto. Si me quedo asombrado en el límite de este augusto sede, Señor, no te sorprendas, no creía tener tan pronto la majestad de Moctezuma delante de mis ojos. Eso, y contesta Moctezuma. Digno es el gran monarca que a mí te envía. De ese honor yo te rindo a ti su mensajero. Nos es conocido que él, el rey de España, desciende del gran Quetzalcóatl. Señor poderoso y justo, de estos pueblos ilustre, de donde obtuvo su primer principio el imperio mexicano. Este predijo, y muchas helades transcurridas después lo confirman, que desde Oriente, de donde él trajo afán de conquistar, regresaría un día hasta nosotros algún descendiente suyo. Del vaticinio antiguo reconozco en vosotros todos los signos conocidos, y como actuaste es prueba de la gloria de un gran Señor, progenitor de vuestro Señor. Aplaudo, por lo tanto, el destino que quiere que sea espectador del gran evento, y espero que él me satisfacerá y verá cómo se respete entre nosotros su gran nombre. ¿No me pueden dejar la luz? Por favor. Bueno, gracias. Bueno, el tema del regreso de Quetzalcóatl y de la identificación de Quetzalcóatl con Cortés, obviamente ha hecho correr mucha tinta y es uno de los motivos citado a menudo para explicar, justificar la conquista, ¿no? De un lado tendríamos a unos indios supersticiosos, ¿no? Del otro lado, unos españoles racionales, unos españoles superiores a nivel tecnológico, y eso, la credulidad o la superstición de los indios explicaría en gran parte su derrota, su sumisión ante los invasores, ¿no? Por otra parte, tenemos otra corriente historiográfica, ¿no? Más reciente, que nos dice que todo eso es totalmente falso, ¿no? Que la identificación de Cortés y Quetzalcóatl en realidad es un mito que forjó el mismo Cortés, ¿no? Que los indios, y ahí cito literalmente, no eran tan estúpidos, ¿no? Para tomar a estos bárbaros conquistadores por dioses, ¿no? Y que hay que reconsiderar todo este asunto, ¿no? Eso es una marca del colonialismo europeo, ¿no? De presentar las cosas de esta manera, y que los indios nunca se confundieron y supieron muy bien que eran hombres y no eran dioses, ¿no? Bueno, entonces hay una bibliografía muy abundante desde el siglo XIX, desde Prescott
Chavero, Orozco Ibera, León Portilla, López Austin, Nicholson, José Luis Martínez, Hugh Thomas, Michel Carrasco, David Carrasco, Michel Graulich, etcétera, etcétera. Hay una bibliografía gigantesca que crece y justamente con el 5 centenarios pues, salieron unos trabajos, ¿no? Como este de Matthew Restel, ¿no? Del encuentro entre Cortés y Moctezuma. También se me olvidó poner ahí el libro de mi colega Miguel Pastrana, que también trabajó el tema. En fin, seguramente se me olvidaron muchos más, ¿no? Pero la bibliografía es gigantesca. No, pero básicamente son las dos posturas que les estuve marcando, ¿no? Lo que domina la historiografía, ¿no? Entonces ahora, ¿cuáles son los documentos que nos hablan de este regreso de Quetzalcóatl? Pues el primer documento y el más importante y el más polémico es justamente la segunda carta de relación de Cortés, ¿no? Que pone en boca de Moctezuma dos discursos, uno que hubiera pronunciado cuando se conocieron la primera vez, en el primer encuentro, y un segundo discurso unos meses después, ¿no? Dos discursos algo semejante, ¿no? El primero, voy a leer un fragmento, ¿no? Eso hubiera dicho Moctezuma. Muchos días ha que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia que yo ni todos los que en esta tierra habitamos no somos naturales de ella, sino extranjeros, y venidos de ellas de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un señor cuyo vasallos todos eran, el cual se volvió, y después tornó a venir desde mucho tiempo, y tanto que ya estaban cansados los que habían quedado con las mujeres de la tierra y tenían muchas generaciones y hechos pueblos donde vivían. Y queriéndolos llevar consigo, no quisieron ir, ni menos recibirles por señor, y así se volvió. Así resumiendo, ¿no? La idea es que Moctezuma dice, nosotros no somos originarios de aquí, venimos de fuera, nos trajo un señor, nos instaló aquí, se fue, regresó, nos quiso llevar con él, no quisimos ir con él, ¿no? Y tampoco lo quisimos aceptar como señor, ¿no? Entonces se fue y después anunció que iba a regresar. Eso más o menos es lo que dice el discurso, ¿no? Y en el segundo discurso, donde repite lo mismo, lo hace frente a toda la nobleza o todos los señores mexicas, ¿no? Y dice Cortés que en este discurso él entrega su imperio a los españoles, ¿no? Entonces dice lo siguiente: mucho, eso dice Moctezuma, mucho os ruego, pues a todos es notorio todo esto, que ellos son los descendientes de Quetzalcóatl, que así como hasta aquí a mí me habéis tenido y obedecido por señor vuestro, de aquí adelante tengáis y obedezcáis a este gran rey, Carlos V, pues él es vuestro natural señor, y en su lugar tengáis a este su capitán, Cortés, y sobre los tributos y servicios que hasta aquí a mí me habían dado, ahora se los van a dar a él, porque yo asimismo tengo que contribuir y servir con todo lo que mandare. Y demás de haber lo que debéis y sois obligados, a mí me haréis en ellos mucho placer. Según la costumbre española, hay unos notarios y escribanos que apuntan todo eso, ¿no? Con sello, para decir, ya ven, ya nos entregó su imperio, ¿eh? Desgraciadamente, con la noche triste se perdieron los papeles aquellos, pero en fin, eso está escrito ahí en la relación de Cortés. Ahí todo el problema es saber, ¿le vamos a creer a Cortés o no? ¿Eh? Entonces, es un asunto bastante delicado, ¿no? Hay que tomar en cuenta un elemento que a mí me parece muy importante. Cortés escribe al rey de España porque está en una situación muy delicada,
¿no? Ustedes saben del conflicto con Diego de Velázquez, entonces a nivel jurídico necesita este tipo de documentos, ¿no? Para justificar su acción. Ahora bien, tenemos otros testigos que escribieron sobre este acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, Francisco de Aguilar, Bernaldíez del Castillo, ellos escriben que sí hubo ese discurso de Moctezuma. Para el segundo discurso, el mismo Bernaldíez del Castillo y Andrés de Tapia también afirman que Moctezuma hizo un discurso y entregó, entre comillas, su imperio. Otro elemento importante, y eso le debemos a Hugh Thomas, ¿no? Que escribió un libro sobre la conquista y que utilizó una fuente muy rica, que es el juicio de residencia que le hacen a Cortés en 1529, donde desfilen muchos testigos, ¿no? Para ver qué sucedió. Y una de las preguntas es justamente sobre el segundo discurso. Y ahí tenemos respuestas, por ejemplo, de un conquistador que se llama Francisco Flores, ¿no? Y que él también repite más o menos el discurso, ¿no? Y coincide bastante con el de Cortés. Entonces me van a decir, pues claro, si esos eran sus amigos, pues nada más, ¿no? Les tenían que decir, pues diga eso, y, ¿no? Es decir, el tema es bastante delicado, ¿no? Entonces, vamos a seguir con otras fuentes, ¿no? Que nos hablan de ese regreso de Quetzalcóatl. En primer lugar, se dan cuenta que la palabra Quetzalcóatl no aparece en el discurso, ¿no? Entonces, ¿quién hace la identificación con Quetzalcóatl? López de Gómara, ¿no? Francisco López de Gómara, en 1552, escribe la historia de la conquista de México, es el capellán de Cortés, ¿no? Y él, en su historia, sí precisa el nombre de este señor, ¿no? De que llegó a dejar a los mexicas, que después se fue y que va a regresar. Ahí sí aparece el nombre Quetzalcóatl, ¿no? Entonces es una fuente muy importante. Otra fuente muy importante y en la cual sí tenemos de manera muy precisa la identificación de Cortés con Quetzalcóatl es la obra de Sahagún y de sus colaboradores nahuas. Ahí tenemos varios testimonios, tanto en lengua náhuatl como en lengua española, ¿no? Que nos hablan de Quetzalcóatl, tanto del mito de su presencia en Tolan, la capital tolteca, su lucha contra Tezcatlipoca, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en el prólogo del libro octavo, ¿no? Nos dice lo siguiente Fray Bernardino: en esta ciudad, Tolán, reinó muchos años un rey llamado Quetzalcóatl, gran nigromántico e inventor de la nigromancía, y la dejó a sus descendientes, y hoy día la usan. Fue extremado en las virtudes morales. Está el negocio de este rey entre estos naturales, como el del rey Arturo entre los ingleses. El rey Arturo, que también dijo que iba a regresar, acuérdense, ¿no? Fue esta ciudad destruida y este rey ahuyentado. Dicen que caminó hacia el oriente, que se fue a la ciudad del sol llamada Tlapalan, y fue llamada del sol. Y dicen que es vivo y que ha de volver a reinar y a reedificar aquella ciudad que le destruyeron, y así hoy día lo esperan. Y cuando vino don Hernando Cortés, pensaron que era él, por tal le recibieron y tuvieron, hasta que su conversación y la de los otros que con él venían los desengañó. Hay un pequeño detalle al final, ¿no? De parte de Sahagún. Bueno, si vemos ahora los testimonios en lengua náhuatl, ¿no? Que fueron traducidos por Garibay, por el doctor León Portilla, ¿no? Ahí es bastante interesante de ver también todo ese fenómeno de la identificación, ¿no? de Cortés con Quetzalcóatl y de los españoles como teteo, como dioses, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a la costa, ¿no? les ofrecen unos atavíos de dioses, ¿no? Para que Cortés los revestiera, ¿no?
Ahí el texto náhuatl es muy interesante porque aparecen dos indumentarias de Quetzalcóatl, pero también una de Tezcatlipoca y uno de Tlaloc, ¿no? Y ahí le ponen a Cortés algunos atavíos. Ahí es interesante, fíjense en la imagen de la derecha, ¿no? Y se van a dar cuenta que Cortés tiene unos cascabeles alrededor de las piernas, casi como los danzantes del Zócalo, ¿no? Del Templo Mayor, ¿no? Ahí, ¿no? Y eso es uno de los elementos de los atavíos divinos, ¿no? Que los emisarios de Moctezuma se llevaron con él, ¿no? Entonces, el Tlatoani, el Moctezuma, cuando manda esos documentos, esos atavíos, ¿no? Les dicen, vayan con prisa y no se detengan, adoran en mi nombre al Dios que viene, y díganle, acá nos ha enviado vuestro siervo Moctezuma, estas cosas que aquí traemos os envía, pues habéis venido a vuestra casa que es México, ¿no? En otro fragmento, ¿no? Eso dice también el texto del libro 12 del Códice Florentino, cuando se acercan a los barcos de los españoles, ¿no? Dice lo siguiente: y como llegaron junto a los navios y vieron a los españoles, hicieron la ceremonia de comer la tierra en signo de respeto, ¿no? En señal de adoración. Pensaron que era el dios Quetzalcóatl que volvía, el cual estaba esperando, según parece en la historia de este dios. Entonces ahí tenemos claramente, tanto en el testimonio en náhuatl como el testimonio en español, ¿no? Esa idea de que Quetzalcóatl fue tomado Cortés fue tomado por Quetzalcóatl, ¿no? Otras fuentes nos hablan de esta identificación, y ahí voy a pasar más rápido. Por ejemplo, la Histoire du Mexique de TV, que se inspira en una obra perdida de Andrés de Olmos, la leyenda de los soles, las relaciones de Juan Cano, etcétera, ¿no? Tenemos en esos textos, nos hablan de la historia de Quetzalcóatl en Tolan, de su muerte, pero no mencionan la idea de su retorno, ¿no? Es un matiz importante. En los anales de Cuautitlán se habla de la llegada de los españoles y dice lo siguiente el texto en náhuatl: cuando los vieron, los tomaron por dioses. Después, sin embargo, los llamaron cristianos. La razón por la cual dijeron que eran dioses es que llamaron sus diablos, ahí se ve la influencia cristiana, ¿no? Tlatlacatecolo, Nauecatl, Tonachu, Quetzalcóatl, ¿no? Es decir, cuatro vientos, Tonachu es el dios del sol y Quetzalcóatl, ¿no? Entonces ahí se hace una equiparación de los recién llegados con estas deidades, ¿no? Acuérdense que Alvarado, por ejemplo, fue llamado Tonatiuh, ¿no? Entonces tiene sentido ahí, ¿no? Y Quetzalcóatl, ¿no? Y Nauaegecatl es cuatro viento, ¿no? Es un nombre también calendárico de Quetzalcóatl. Tenemos referencias a esta identificación de Quetzalcóatl con Cortés en las obras de frailes como Motolinía, Mendieta, Las Casas, en el Códice Vaticano A, también en la Crónica X, ¿no? Las obras inspiradas en la Crónica X, como Tezosomoc, Durán, Tovar, y en escritos del siglo XVII como Ixtlilxóchitl y Chimalpain, ¿no? Entonces podría hacer un seminario de horas, ¿no? Para analizar cada una de estas fuentes, ¿no? Y ahí les remito, por ejemplo, al trabajo de Nicholson, ¿no? Que hizo un estudio muy minucioso ahí de todas estas fuentes, ¿no? Entonces, en estas obras coloniales hay un fenómeno bastante interesante, ¿no? Porque se insinúa una visión cristiana de Quetzalcóatl, ¿no? El hecho de que estaba opuesto a los sacrificios humanos, por ejemplo, ¿no? De repente nos dicen algunos de sus autores que era blanco de piel, ¿no? Sospechosamente blanco, ¿no? Con barba, la barba negra, ¿no? Y después que tenía una túnica muy parecida a la de los frailes. Entonces ahí hay un deslizamiento, vamos, de la historiografía, ¿no? Y después algunos ya hacen el brinco y dicen, era Santo Tomás, que había llegado a las Indias, ¿no? Y de hecho,
tenía cruces también, ¿no? Escribió en un códice muy viejo toda la doctrina cristiana. Entonces ahí ya estamos en otra dimensión del personaje, ¿no? Que es muy importante valorar también, ¿no? Esa recuperación cristiana de la figura de Quetzalcóatl, ¿no? Ahora, esa idea del regreso, ¿no? Y eso es un tema todavía muy, muy problemático. ¿Si existía en la época prehispánica o fue una invención colonial, ¿no? Como argumento se puede enfatizar la concepción cíclica de la historia que tenían los mesoamericanos, ¿no? Todos ustedes conocen la famosa leyenda de los 5 soles, ¿no? Tenemos un sol de agua, un sol de tierra, un sol de aire, se me olvidó uno, el sol de fuego, ¿no? Que se destruyen de manera cíclica y después aparecen otros soles, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en esas imágenes, ¿no? Del Códice Vaticano A, ¿no? Entonces, pero esa idea del tiempo cíclico se refleja también en la oposición entre dos deidades que son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ¿no? Son como los hermanitos enemigos de la mitología, ¿no? Los gemelos enemigos de la mitología que encontramos en entre muchos grupos amerindios, ¿no? Es decir, no es que uno esté bueno, el otro malo, pero sí se andan peleando y al parecer cada uno está asociado con uno de los soles, ¿no? Entonces tenemos el primer sol que es de Tezcatlipoca, el segundo de Quetzalcóatl, el tercero otra vez de Tezcatlipoca, y ahí van alternando, ¿no? Si consideramos que la historia tolteca corresponde a un sol, ¿no? Que sería como el cuarto sol, y ahí la deidad preponderante es Quetzalcóatl, ¿no? Ahora comete transgresiones. Aquí les presento el famoso episodio cuando Tezcatlipoca aparece como un abuelito y le ofrece pulque a Quetzalcóatl, y pueden ver las tristes consecuencias, ¿no? del asunto. No, bueno, yo tomaré agua nada más. Entonces, al final del sol, del cuarto sol, ¿no? Quetzalcóatl se emborracha, hasta algunas fuentes dicen que tuvo relaciones con su hermana, en fin, es la gran transgresión del sacerdote, porque no solamente es rey, sino sacerdote, y tiene que abandonar la ciudad de Tolan, se va hacia la costa del Golfo y ahí desaparece, o se quema en una pira, se vuelve una estrella, Venus, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora es muy significativa que entonces la era siguiente, el sol siguiente, que es el quinto sol, está dominado por Tezcatlipoca, su vencedor, ¿no? O por Huitzilopochtli, que es una deidad muy parecida a Tezcatlipoca, ¿no? Según esos principios de alternancia. Ahora, ¿qué tenemos a la llegada de los españoles? Moctezuma sabe que los españoles llegaron y manda a unos emisarios que son también sacerdotes, hechiceros, los tienen abajo a la derecha, ¿no? Hay uno que está con su sahumador, por cierto, ¿no? Y en el camino se encuentran a un personaje vestido como Chalca, como un habitante de Chalco, que está totalmente ebrio, ¿no? Y los empieza a regañar y les dice: ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿No se dan cuenta que todo terminó? Moctezuma es un orgulloso, ¿no? Es más, su ciudad va a desaparecer en llamas, y eso es la imagen. Entonces voltean los emisarios de Moctezuma y ven toda la ciudad de Tenochtitlan en llamas, ¿no? Es una imagen muy poderosa, ¿no? de la catástrofe por venir, ¿no? Y este Chalca ebrio, no es sino Tezcatlipoca, y cuando regresan con Moctezuma le dicen: nos hemos topado con Tezcatlipoca, él anunció la caída de Tenochtitlan. ¿Por qué está ebrio Tezcatlipoca? Pues está ebrio tal como Quetzalcóatl estaba ebrio al final de Tolan, ¿no? Es decir, son los culpables, ¿no? del final de las eras que van alternando, ¿no? con las transgresiones, y él anuncia el regreso de Quetzalcóatl justamente, que son los españoles, ¿no? Entonces, en la visión cíclica, si quieren, mesoamericana, el regreso de Quetzalcóatl es totalmente coherente, ¿no? Es más, en la época colonial,
¿no? Aquí lo tenemos a Quetzalcóatl con su glifo calendárico de 1 caña, que además era el glifo del año 1519. Eso sí es una casualidad, ¿no? Que seguramente ayudó a forjar esa idea del regreso también de Quetzalcóatl, ¿no? Ahora, si seguimos con los ciclos, ¿no? Porque obviamente el sol de Quetzalcóatl o de los españoles también en algún momento va a terminar, ¿no? Y tenemos rebeliones coloniales, por ejemplo, la Guerra del Mistón, ahí en Jalisco, ¿no? que sacudió en los años 1540 el poder del virrey Mendoza, ¿no? Incluso es ahí donde matan a Alvarado, ¿no? A Pedro de Alvarado. Y adivinen quién está atrás de esta rebelión. ¿Quién es el dios que veneraban los mesoamericanos de estas partes? ¿No? Pues este es Tezcatlipoca. ¿No? Tenemos fuentes de archivos donde dicen que Tezcatlipoca incitaba la rebelión. ¿Por qué? Porque ya le tocaba a él, ¿no? Quetzalcóatl regresó con los españoles, pero eso no va a ser para siempre. No va a haber un nuevo sol, va a haber un nuevo reino, ¿no? Nuevamente de Tezcatlipoca. Otros personajes cuyo regreso se esperaba: Netzahualcóyotl, ¿no? El famoso rey de Texcoco, ¿no? Ixtlilxóchitl, y otras fuentes nos dicen que cuando se muere, en realidad no se murió, se fue en algún lugar, se fue a algún cerro y después va a regresar. Entonces esa idea de regresar, ¿no? Que es además un motivo universal, digo, lo tenemos en muchas mitologías alrededor del mundo, ¿no? Ese concepto de los personajes muy famosos, reyes destacados, que se dicen, no, este no se murió, ¿no? Incluso hoy en día todavía está esa idea de Zapata, por ejemplo, que Zapata no se murió, ¿no? Se fue a Arabia, ¿no? Y algún día va a regresar, ¿no? Pero en realidad es un doble de él que mataron, ¿no? Entonces esa idea de que esos personajes que adquieren así una calidad semidivina o heroica, ¿no? Que van a regresar algún día, ¿no? Entonces el regreso de Quetzalcóatl es algo muy lógico según la percepción mesoamericana, ¿no? Ahora pasemos a esa idea, ¿no? Que finalmente es una complementaria, ¿no? De, bueno, si Cortés es Quetzalcóatl, los demás también son dioses. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo se dio este fenómeno, ¿no? Y ahí también otro debate, ¿no? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Eran unos supersticiosos? ¿No? ¿Cómo creen que van a pensar que esos barbudos, que además olían mal, eran dioses? No, no puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces veamos las fuentes y sobre todo las fuentes en náhuatl, ¿no? Que son finalmente las que nos van a dar la percepción mesoamericana más auténticas, aunque todas son coloniales, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, una de las más antiguas, los Anales de Tlatelolco, ¿no? Alrededor de 1550, algunos dicen antes, pero en fin. Entonces ahí se nos habla de Teotl, ¿no? Que se traduce por Dios, Teotl capitán, Teotl capitán marqués, todavía mejor, y Teotl marqués para hablar de Cortés, ¿no? El rey de España se le llama Huey Teotl Tlatoani Castellán, ¿no? Es decir, el gran Dios, rey de Castilla. Eso es Carlos V, ¿no? Y los conquistadores se les dicen Teteo, Teotl en plural, ¿no? Dioses, y también Teteo Soldatosme. Esas son esas palabras españoles y le ponen un plural en náhuatl, ¿no? Teteo Soldatosme. Entonces eso, los Anales de Cuautitlán. Eso. ¿Mandé? Sí, perdón, de Tlatelolco. Ahora, en el florentino, ¿no? Ahí también aparecen varias referencias a los españoles llamados teteos. Por ejemplo, los enviados de Moctezuma, ¿no? Que hablan de los primeros españoles en llegar. De hecho, Juan de Grijalva, ¿no? Dice: fuimos a ver nuestros señores los dioses en medio del agua.
¿no? Cuando hablan a Cortés por primera vez, los emisarios de Moctezuma le dicen que el Dios se digna escuchar, ya que su vasallo Moctezuma, que cuida a México, le dice, el Dios ha sufrido, está cansado por el viaje, ¿no? Cuando regresan los primeros emisarios, regresan de haber visto a Cortés, de haber entregado los atavíos divinos, etcétera, Moctezuma manda sacrificar a un cautivo y salpica con la sangre a los emisarios, ¿no? Y eso explica, los informantes de Sahagún explican lo siguiente: por esta razón lo hicieron, eso de sacrificar a un personaje y salpicarlos con su sangre. Viajaron por lugares muy peligrosos y vieron las caras y las cabezas y hablaron realmente con los dioses, ¿no? Entonces ahí se identifican muy claramente los españoles con Teteo, ¿no? Dice Moctezuma, lo hizo porque los tomó por dioses, los consideró como dioses, los veneró como dioses. Fueron llamados y les dieron nombre de dioses que vinieron del cielo, y los negros fueron llamados dioses sucios. Ahí también encontramos, por ejemplo, para el conjunto, es una expresión interesante también, para el conjunto de los conquistadores, todavía en el libro 12 del Códice Florentino, se dice, in capitan in teotl, ¿no? El capitán, el dios, Ioan y Iñemochitin teteu, y todos los otros dioses, ¿no? Ahí venían en bola, pues, ¿no? Ahora, otro documento en náhuatl, que también habla de este fenómeno, ¿no? Es el Códice Aubin, ¿no? De 1576, ¿no? Entonces, por ejemplo, Moctezuma utiliza el término teotl cuando se dirige a Cortés para solicitar el permiso de celebrar la fiesta de Toxcatl, que ustedes saben cómo terminó, ¿no? Y después hay una expresión también interesante, ¿no? Que se habla que hace falta comida para los caballos de los españoles. Entonces en náhuatl le dicen, in imasawan in teteo, los venados de los dioses, ¿no? Esos son los caballos, ¿no? Bueno, si pasamos a las fuentes en español, ¿no? Algunos dicen, eso de llamarlos teteo es muy tardío, aparece en fuentes muy tardías como Sahagún, ¿no? Ahora, tenemos un proceso de Inquisición fechado de 1539 y hay un testigo que dice lo siguiente: habían de llegar los dioses que así llamaron a los cristianos. Entonces, una fuente en español, pero muy interesante por la fecha, ¿no? 1539, ¿no? Bueno, después otros autores españoles hablan de este fenómeno, ¿no? Y ahí hay un dato muy interesante en la obra de Motolinía, ¿no? Fray Toribio de Benavente, ¿no? Uno de los primeros franciscanos en llegar a México, ¿no? Entonces dice lo siguiente: a los españoles llamaron teteo, que quiere decir dioses, y los españoles, corrompiendo el vocablo, decían teules, el cual nombre les duró más de 3 años, hasta que dimos a entender a los indios que no había más de un solo Dios y que a los españoles los llamasen cristianos, de lo cual algunos españoles necios se agraviaron y quejaron, y indignados contra nosotros decían que les quitábamos su nombre, y esto muy en forma, y no miraban los pobres de entendimiento que ellos usurpaban el nombre que a solo Dios pertenece, después que fueron muchos los indios bautizados, llámanlos españoles, ¿no? Entonces algunos españoles, pues no les caía mal que les dijeran dioses, ¿verdad? Por lo visto, ¿no? Ahora, yo creo que para tratar de avanzar un poco más en este debate, ¿no?
es muy necesario hacer la siguiente pregunta. ¿Acaso los mesoamericanos tenían la misma idea de lo que es un Dios que los cristianos? Antes de saber, ¿los tomaron por dioses o no los tomaron por dioses? Tal vez habría que preguntarnos, ¿pero qué es un Dios para un mesoamericano? ¿El Dios de la Biblia es el mismo que el Dios Tlaltecutli, Tonatiuh, Mictlantecutli? La idea de Dios es un concepto cultural muy específico. Cada pueblo tiene su visión de qué es Dios, ¿no? El Islam, la India, en África. ¿Qué es un Dios finalmente? No es una palabra, es un concepto no muy propio de una civilización, muy propio de una cultura. Y eso es el problema con mucha de la bibliografía y muchos de los especialistas que han debatido, ¿los tomaron por dioses o no? Pero antes de preguntarnos si los tomaron por dioses o no, lo más importante es decir, pero a ver, espérense, pero ellos, ¿qué era un Dios para ellos? No según nosotros. Según nosotros un Dios, pues sí, es el Dios cristiano, ¿no? Es único, no se puede discutir con él, tiene siempre la razón, etcétera, 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 ¿no? Y los mesoamericanos tenían una concepción muy diferente, y eso es lo que hay que examinar para tratar de entender si los tomaron por dioses y qué consecuencias tuvo sobre la conquista, ¿no? O el encuentro. Entonces, ahí la obra de Sahagún es fundamental, ¿no? Para entender qué era la palabra teotl, ¿no? Qué es su campo semántico, cuáles son sus significados, ¿no? Sahagún tenía un conocimiento muy fino de la lengua náhuatl, ¿no? ¿Y qué hace a lo largo de su obra, o en muchas partes de su obra, ¿no? Trata de delimitar este concepto de teotl para los beneficios de la evangelización, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra teotl aparece como prefijo en algunos términos, por ejemplo, el término mar, ¿no? El mar es teoatl, el agua divina, ¿no? Entonces, Sahagún, entonces ahí está el texto en náhuatl, y en la parte izquierda está el texto en español, donde Sahagún traduce, pero también hace comentarios, a veces se brinca las partes, habla de otras cosas, en fin, no es una transcripción directa, ¿no? Entonces ahí es muy interesante ver qué dice Sahagún. Dice, este término no quiere decir Dios del agua, ni diosa del agua, sino quiere decir agua maravillosa en profundidad y grandeza. Dice Sahagún que los indios pensaban que el cielo se juntaba con el agua en el mar, como lo expresa el término Ilhuicájatl. Pero ahora, cito a Sahagún, después de venida la fe, y ya saben que el cielo no se junta con el agua, ni con la tierra, y por eso llaman a la mar Huey-Iatl, que quiere decir agua grande y temerosa y fiera. Ahora, ¿qué dicen los informantes de Sahagún? Muy prudentes. En la parte náhuatl dicen, el mar es llamada Tehuatl. No es que es un dios, solamente significa maravillosa, una gran maravilla. Citan también el nombre de Ilhuicájatl para designar el mar y dicen, pero ahora, por causa de la verdadera fe, solamente es llamada Hueyatl, agua grande, porque llegó la fe, ¿no? Ya no es la explicación racional de Sahagún, llegó la fe, entonces pues ahora es el agua grande, ¿no? Otro elemento sumamente importante, el oro, ¿no? Costic Teocuitlatl. Eso dice Sahagún. Eso dicen los informantes de Sahagún. Es la traducción. Lo llaman excrementos del sol. Es muy amarillo, muy maravilloso, como el ámbar, como oro fundido. Así aparece el nombre oro, viene de esto, no viene de Dios.
se dice que es el sol, ¿no? Ya que el único Dios, el verdadero Dios, todavía no se conocía. Muchos dioses eran venerados, y Sol es realmente el nombre de un Dios, se decía. El Dios se levanta, el Dios está en medio, aquí está el Dios se apoya en un lado, el Dios entra. Teotlac se dice todavía hoy día, significa el sol entró, se puso. Ahora, en la parte española, ¿qué dice Sahagún? No traduce nada, ¿no? Uno se queda un poco sorprendido, ¿no? Dice simplemente, el oro se encuentra en minas y ríos, y después habla del chapopote, del hule, ¿no? Entonces, uno dice, tal vez le daba un poco de vergüenza lo que pasaba respecto al oro por parte de sus paisanos, a saber. Como sea, en la parte náhuatl, lo interesante es lo siguiente, ¿no? Cuando dicen, no viene de Dios, utilizan la palabra náhuatl ipalnemowani, que es una voz que se utiliza para la deidad suprema, ¿no? Y dicen, el único Dios, el verdadero Dios, in isel teotl, in neli teotl, como precisando, el verdadero neli, ¿no? El único, isel. Y ahí sí usan el teotl, la palabra en náhuatl, pero matizando, cuidado, eso no son los muchos dioses que se veneran, es el único. Entonces se hace una diferenciación entre los dos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con el sol? Ya le quitan la parte divina, dicen, eso no es una deidad, como lo hicieron con el mar. No, la cosa es que todos esos términos al cual se aplicaba el prefijo teo, ¿no? Sahagún, ¿qué quiere hacer? Quitar la parte divina de esos elementos, ¿no? Entonces, como está en contra de eso, nos da idea de cuáles eran las concepciones antes, ¿no? Y de hecho tiene un párrafo completo, ¿no? En el prólogo al libro 11 que dice lo siguiente: será también esta obra, el Códice Florentino, muy oportuna para darlos a entender el valor de las criaturas, para que no las atribuyan divinidad, porque a cualquier criatura que veían ser eminente en bien o en mal, la llamaban Teotl, quiere decir Dios, de manera que al sol le llamaban Teotl por su lindeza, al mar también por su grandeza y ferocidad, y también a muchos de los animales los llamaban por este nombre, y por razón de su espantable disposición y braveza, donde se infiere que este nombre Teotl se toma en buena y en mala parte, y mucho más se conoce cuando está en composición, como en este nombre, Teopiltzintli, niño muy lindo, Teupiltontli, muchacho muy travieso o malo. Otros muchos vocablos se componen de esta misma manera, de las significaciones de los cuales se puede conjunturar que este vocablo teotl quiere decir cosa extremada en bien o en mal. Uno se queda de verdad sorprendidísimo, ¿no? ¿Cómo que Teopiltzintli y Teopiltontli tiene que ver con el prefijo teo, que quiere decir cosa mala o cosa buena? No, es el sufijo tzintli y tontli que da esas connotaciones positivas o negativas, ¿no? Entonces uno está un poco sorprendido de este ejemplo por parte de Sahagún, que era un gran nahuatlato, ¿no? También critica la divinización de los muertos, ¿no? Que los reyes muertos le decían Teotl, ¿no? Y eso no puede ser. Era para engañar a la gente, dice Sahagún, ¿no? Bueno, ahí lo interesante es que Sahagún y otros personajes como Fray Pedro de Gante, ¿no? Lo que van a hacer es que se van a apropiar el término Teotl, ¿no? Para referirse únicamente a la deidad cristiana. Llega al colmo, en el coloquio de los 12,
¿no? ¿Se acuerdan de este famoso texto donde supuestamente se juntaron los tlamatinimes nahuas y los primeros frailes que acababan de llegar en 1524 a hablar un poco de teología y de cosas, ¿no? Entonces los frailes, recién llegado, pero ya dominaba perfectamente el náhuatl, obviamente es un texto que es reconstruido, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa ahí es lo siguiente, ¿no? Los frailes le dicen a los tlamatinime, ustedes no conocen lo que es nahuaque, no conocen Ipalnemohuani, y los otros se quedan, ¿no? Como dicen, ¿cómo? No, porque Ipalnemohuani, Tloquenahuaque, Teotl, es el Dios nuestro, es el Dios cristiano. Sus dioses son diablome, ¿no? Entonces recuperan la terminología náhuatl, ¿no? Utilizada para hablar de la deidad suprema, también de Tezcatlipoca, de Quetzalcóatl, y dicen, no, están muy equivocados, Tloquenahuaque y Palnemohuani, les tenemos la noticia que es nuestro Dios, ese es el Dios cristiano, ¿no? Entonces se recupera, ¿no? Toda esa terminología prehispánica para aplicarla al Dios cristiano, ¿no? Pero por lo mismo sabemos también con estos ejemplos que les estoy proporcionando que en realidad la calidad de Teotl no era solamente para una deidad, tenía un campo semántico mucho más amplio, ¿verdad? Eso es importante. Entonces tenemos, pero ¿cómo podemos conocer justamente verdaderamente las concepciones prehispánicas sobre dioses, ¿no? Con los materiales que tenemos? Pues hay muchas fuentes. Claro, algunas están un poco influenciadas por modelos occidentales, etcétera, pero otros no tanto, ¿no? Incluso, por ejemplo, los himnos sacros, ¿no? Que fueron recopilados por Sahagún, no los tradujo al español porque dijo que eran cosas idolátricas, pero bien que los transcribió. Eso sí es prehispánico auténtico, ¿no? Otros, hay un pequeño párrafo que me parece sumamente interesante en los primeros memoriales, que desafortunadamente no fue retomado en la obra posterior en el Códice Florentino, ¿no? Es un pequeño apartado que dice en donde se nombran los atributos de los dioses, ¿no? Son pequeñas palabras cortas que se aplican a los dioses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos a Huitzilopochtli, ¿no? Se dice, nutre a la gente, hace rico a la gente, hace saludable a la gente, hace reyes a la gente, es colérico con la gente, mata a la gente. Entonces ahí es una serie de palabras, así como muy breves, muy sintéticas, pero que nos hablan de qué, del poder del Dios. El Dios no es bueno, es malo, es potente, hace bien, pero también puede matar, ¿no? Eso es una característica muy importante de los dioses, ¿no? Una visión dual, ¿no? A la vez positiva y negativa de la deidad, ¿no? Que eso es muy propio de los dioses mesoamericanos, ¿no? Otros, para Tlaloc, por ejemplo, llueve, truena, golpea con el rayo, ¿ya? Eso es la función del dios, ¿no? Para otras deidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para Xiuhtecutli, el dios de fuego, nada más, ¿no? Para la Cihuateteo, adulterio, ¿no? Pulque, para los dioses del pulque, ¿no? Tenemos así breves palabras, ¿no? Que nos hablan de la esencia, ¿no? Otros textos nos hablan de, por ejemplo, que cada dios está asociado a un elemento natural, el agua, el fuego, ¿no? Eso también, incluso se dice que es el cuerpo del mismo Dios que está hecho de este elemento, ¿no? Entonces, todos esos fragmentos en náhuatl, ¿no? nos permiten avanzar hacia una definición, ¿no? O por lo menos hasta un análisis del término teotl en un contexto mesoamericano, ¿no?
Entonces, a partir de todo eso, ¿no? Podemos tal vez entender de manera más adecuada por qué a los españoles los llamaron teteo, ¿no? Primero vienen del mar, Teoatl, ¿no? Llevan barbas como el dios solar, Teocuitlatl. Bueno, sin hablar de sus ropas extrañas, de sus caballos, de sus armas. Son seres, son Tetzahuitl, son gente que vienen, son prodigios, fuera de lo normal, ¿no? Además, si son seguidores de Quetzalcóatl, ¿no? Y de los toltecas, ¿no? ¿Qué se decía de los toltecas? Que ellos veneraban un dios, un solo dios, Teotl, Quetzalcóatl. Ahí también se puede explicar, ¿no? Los toltecas, nos dice una fuente en náhuatl, ellos se hablaban entre ellos de esta manera, se saludaban de esta forma. Teotl, mi hermano mayor, Teotl, mi hermano menor. Así se hablaban los toltecas. Entonces ahí hay toda una serie de indicios, ¿no? Que pueden relacionar a los españoles con la palabra Teotl, ¿no? Y con el concepto de Teotl, ¿no? ¿Qué sucede con este término? ¿No? Y eso yo creo que es bastante importante, ¿no? Es un término suficientemente amplio, ¿no? Para integrar a los recién llegados a un marco conceptual mesoamericano, ¿no? Es decir, no se trata de verlos, son muy extraños, pero caben en nuestras categorías, ¿no? Y sobre eso voy a regresar un poco más adelante para concluir, ¿no? Ahora, si ellos son dioses, ¿cómo se comportan los mesoamericanos con los dioses? ¿No? Claro, las fuentes nos hablan de la gran veneración que tenían los indios por sus dioses, nos hablan de los autosacrificios, de los sacrificios humanos, de los rezos, ¿no? De la gran piedad que tenían, ¿no? Todo eso ha provocado, ¿no? Que para los frailes, ¿no? La idea era recuperar esta devoción prehispánica, ¿no? Pero reorientándola en el buen camino, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Por ejemplo, otra vez en los coloquios de los 12, ¿no? ¿Qué nos dicen? Que los dioses prehispánicos son dioses omnipotentes, que les exigen sacrificios, que los indios están aplastados por esos dioses, no pueden hacer nada al respecto, ¿no? Los obligan a sacrificar a la gente, ¿no? Y además se burlan de ellos, ¿no? Y eso dice en el coloquio de los 12, los frailes a los Tlamatinime. Pero si fueran dioses verdaderos, si de verdad fueron el dador de la vida, Tloquenahuaque y Palnemowani, ¿por qué mucho se burlan de la gente? ¿Por qué de ella hacen mofa? ¿Por qué no tienen compasión de los que son hechuras suyas? Entonces ahí también es otra idea. ¿Qué quiere decir una burla? Se dice que Tezcatlipoca, por ejemplo, se burla de la gente, ¿no? En realidad esas burlas son pruebas que impone a la gente para ver cuál va a ser su destino, ¿no? Eso sucede con Tezcatlipoca, ¿no? Por ejemplo, puede aparecer como un hombre decapitado con el pecho abierto, ¿no? Y el pecho se cierra y hace bum, 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 ¿no? Y se parece a alguien con un hacha que corta un árbol. Pues cualquiera se espantaría un poquito, ¿no? Entonces, si uno se espanta y se va corriendo, le va a ir muy mal, ¿no? Y tiene un tonalí muy débil y pobre de él, ¿no? No va a hacer nada en la vida, ¿no? Pero hay algunos valientes que sí se enfrentan al Dios, ¿no? Es más, hasta meten la mano ahí en el pecho, le agarran el corazón y no se lo sueltan, ¿no? Esos sí son los valientes, los que tienen un tonalí chicahuac, ¿no? Un tonalí fuerte. Entonces, y le exigen al Dios que le entreguen espinas de maguey. Esas espinas simbolizan los guerreros cautivos, ¿no? Que el valiente va
a capturar en el campo de batalla, ¿no? Entonces, y ahí se dice, Tezcatlipoca se burla de la gente, es una burla de mal gusto, diríamos, hoy día, ¿verdad? Pero en realidad es una manera de revelar el destino de la gente, ¿no? Y eso es la función principal de Tezcatlipoca, es el dios del destino, ¿no? Ahora, ¿qué sucede también con Tezcatlipoca? ¿No? Tenemos textos en el Códice Florentino donde se nos habla, por ejemplo, de un guerrero que hizo un cautivo y ese cautivo se le escapó. Entonces está bien enojado y empieza a insultar a Tezcatlipoca con palabrotas que no voy a repetir aquí, ¿no? Entre otras cosas le dice homosexual pasivo, porque hay dos palabras en náhuatl para el activo y para el pasivo. Y ahí en el caso de Tezcatlipoca es pasivo, lo cual seguramente era peor en aquel entonces, ¿no? Como sea, lo insultan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y nos dicen, Tezcatlipoca a veces se enojaba, a veces no, a veces le otorgaba otro cautivo, a veces lo enfermaba y se moría, ¿no? Pero eso quiere decir que había enfrentamientos con los dioses, había posibilidad de negociar, había posibilidad de insultar, de exigir, ¿no? Es una relación muy distinta, ¿no? de la relación cristiana con Dios, es otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando llegan los españoles? ¿No? Por ejemplo, la lechuza, el famoso tecolote que canta sobre el techo y que anuncia la muerte, que es el enviado de Mictlantecutli. ¿Qué sucede cuando pasa este mal augurio? Dicen los informantes de Sahagún, salían, le aventaban piedras, lo insultaban, que se regresara a su casa, ¿no? Entonces, ¿eso es aceptar los augurios sin reaccionar? No hay ese fatalismo, supuesto fatalismo de los indios y de los mexicanos, y todo eso es un mito, ¿no? La gente reacciona, la gente actúa, ¿no? Y eso pasó con los conquistadores, ¿no? Sí los vieron como dioses, pero no quiere decir que se quedaron pasmados, ¿no? Eso es otra manera de interpretar lo que sucedió, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo que me parece muy, muy significativo. Que es un ejemplo de la relación de Michoacán, ¿no? Porque eso también no solamente pasó en el altiplano central, que cuando llegaron los españoles los vieron como dioses, eso pasó entre los mayas, eso pasó en Michoacán, eso pasó en Brasil, eso pasó en muchas partes, ¿no? Pero siempre hay que considerar eso. Pero ¿qué quiere decir Dios para ellos, ¿no? Entonces ahí llegan los españoles a Michoacán, está el Cazonqui, ¿no? el rey purépecha, ¿no? Y eso es lo que sucede. Cito la relación de Michoacán. Hizo componer los españoles como componían ellos sus dioses, con unas guirnaldas de oro, y pusiéronles rodelas de oro al cuello, y a cada uno le pusieron su ofrenda de vino delante en unas tazas grandes, y ofrendas de pan de bledos y frutas. Decía el Cazonqui, el rey purépecha, estos son dioses del cielo. Muy bien. Pero justo antes de hacer todo eso, los purépechas amenazan a los españoles, los quieren impresionar. Eso dice el texto. Envió el Cazonqui toda su gente entiznados a casa de cacería, muy gran número de gente, por poner miedo a los españoles, y con muchos arcos y flechas, y tomaron muchos venados y presentáronles 5 venados a los españoles. Eso se llama hacer una demostración de poder. Todos entiznados, es decir, vestidos como para ir a la guerra, con arco y flechas, se van de cacería, una cacería colectiva. ¿Qué es la cacería? Pues es otra manera de hacer la guerra, ¿no? Es el equivalente a hacer la guerra.
para demostrar el poder a los españoles y les entregan venados. Los venados en el pensamiento mesoamericano son equivalentes a las víctimas de sacrificio, como diciendo, pórtense bien, miren lo que hacemos nosotros. Y ya después los visten como dioses. Entonces uno dice, a ver, ¿están agachados? ¿Están sumisos? ¿Están...? No, para nada. ¿No? Entonces sí los toman con dioses, pero también los quieren amedrentar y los quieren espantar y demostrar su poderío militar, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender un poco esta actitud, ¿no? Frente a deidades, ¿no? Que podían tener los mesoamericanos, ¿no? Para tratar de salir un poco de esa dicotomía un poco maniquea, ¿no? Los tomaron por dioses porque son brutos o no los tomaron por dioses porque no eran tan idiotas. No, las cosas no van por ahí, ¿no? Hay que entender las categorías mesoamericanas y ahí sí se hace un análisis mucho más fino de lo que está pasando, ¿no? Y ahí quería terminar otra vez con Lévi-Strauss, ¿no? Él nos dice lo siguiente refiriéndose a los mitos, ¿no? Los mitos mesoamericanos, no solamente mesoamericanos, sino amerindios, de todo el continente, ¿no? Como ustedes saben, Lévi-Strauss trabajó mitos de Sudamérica, mitos de Norteamérica, y también de repente brinca un poco Mesoamérica, pero sí utiliza uno que otro mito de ahí, ¿no? Eso es uno de sus últimos libros, ¿no? Y lo que dice aquí es que en los mitos amerindios, como que siempre hay un hueco, un creux, ¿no? Y que en este hueco todo lo que es foráneo, lo que es fuera de lo normal, lo que es extraño, tiene su lugar. Como que esos mitos están como en desequilibrio perpetuo y siempre hay un elemento nuevo que se puede agregar y que se integra a un tipo de matriz mítica, ¿no? Y que entonces cuando llega el blanco o cuando llegan mitos europeos, los amerindios no tienen problema, lo integran en su modelo mental, en su marco, en su cosmovisión, diríamos aquí, ¿no? Lo integran muy bien. ¿Qué sucede con la llegada de los blancos? Claro que se sorprendieron, digo, cualquier, ¿no? Imagínense unos marcianos aterrizando aquí, suena la alarma y bueno, ¿no? ¿Cómo los integramos, ¿no? A nuestra manera de pensar, ¿no? Pues ellos lo integraron de esta forma, ¿no? Y eso lo dijo, por ejemplo, James Lockhart, ¿no? En una frase muy interesante. Dice, más que decir que era una cosa, una extrañeza extrema la llegada de los españoles, ellos, a través del término teotl, lo integraron a su modelo de pensar las cosas, ¿no? Es una manera de integrarlos para entenderlos y tal vez para dominarlos o controlarlos o hacer algo, ¿no? Es una herramienta intelectual, ¿no? Y eso existió en muchas otras partes, ¿no? No tengo mucho tiempo, pero ahí les remito, y eso habría que hacer un poco más seguido, pues no nada más ver lo que sucedió aquí, sino en otras partes sucedió algo similar, ¿no? Esos, por ejemplo, son dos investigadores muy famosos, bueno, sobre todo el de abajo, ¿no? Marshall Salins, ¿no? Él tiene varios trabajos sobre la isla de Hawái, ¿no? Ahí como ustedes saben, llega el capitán Cook, ¿no? En 1778, en medio de un ritual que hacen los hawaianos dedicado al dios Lono, ¿no? Entonces dicen, este señor, este capitán Cook, ¿no? Seguramente es Lono que regresa, ¿no? Pero a diferencia de Cortés, le va muy mal a este señor Cook, porque lo matan, ¿no? Y entonces ahí es la idea, que es la encarnación del Dios, pero el Dios también tiene que morir para fertilizar la tierra, etcétera. Entonces lo echaron a él, sí, ¿no? Entonces ahí ese Salins, que es un gran conocedor, no solamente de los archivos, sino de la
etnografía de Oceanía, hace todo un trabajo para explicar lo que él llamó la apoteosis del Capitán Cook, ¿no? Y cómo las estructuras mentales, la cosmovisión de los hawaianos, ¿no? Integró la llegada de este capitán, ¿no? y de los ingleses que iban con él, ¿no? Y por qué sucedió todo esto, ¿no? Ahora, unos años después, un investigador de Sri Lanka, Gananath O.B. Yesekere, ¿no? escribe un libro en contra de Salins diciendo: ¿cómo cree usted que los hawaianos eran tan tontos para tomarlos por dioses? ¿Le suena? ¿No? Entonces es interesante ver esos debates, porque ahí también no hay gente que dice no, ¿no? Y además con las implicaciones políticas y políticamente correcto, diría, ¿no? de la época, ¿no? Eso se da en los 90, bueno, a finales de los 90, a principios de los años 2000. Este señor de Sri Lanka trabaja creo que en Princeton, tampoco es así, ¿no? Así de ligas mayores, ¿no? Y se autoinscribe como en contra del colonialismo, ¿no? Entonces hay una dimensión política también ahí, ideológica, a través de esos conflictos, ¿no? Pero ahí también este señor de Sri Lanka dicen, pero ellos también tenían sentido común, no podían confundir a este capitán inglés con su propio Dios, ¿no? Y le contesta Salins en este libro que dice How Natives Think, ¿no? Que dice, no es que no tienen sentido común, pero su sentido común no es el nuestro, ¿no? Entonces, la polémica es súper interesante, y les digo, es muy parecida a la que tenemos aquí, ¿no? También con autores, por cierto, los que dicen, los indios no eran tan estúpidos como para tomarlos por dioses, varios son norteamericanos, estudiosos norteamericanos, ¿no? Y que se consideran muy políticamente correcto, ¿no? Y en contra del colonialismo al decir que no es cierto que los tomaron por dioses, eso es considerarlos como inferiores. Pues fíjate que no, ¿no? Primero habría que saber qué piensan ellos del concepto de Dios. Entonces ahí sí tal vez podemos entender algo, ¿no? Porque no se trata de decir que todos pensamos igual, ¿no? Y ahí justamente todo eso nos lleva a un debate más profundo, ¿no? Sobre el respeto a las culturas diferentes, ¿no? La necesidad de acercarse en su lengua, ¿no? a los pueblos, ¿no? La necesidad de entender otras maneras de pensar, ¿no? y de reaccionar. Eso nos enseña, ¿no? todo ese episodio tan complicado de la conquista, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? ¿no? ¿Y qué nos dice sobre el día de hoy? Sobre cómo estamos, sobre cómo están los pueblos indígenas, ¿no? Eso de que este año es el año de las lenguas indígenas, ¿no? Cómo nos tenemos que dedicar a pensar en la lengua del otro para poderlo entender, no aplicar modelos así, aunque sean políticamente correctos. No se trata de eso, ¿no? Entonces, bueno, les dejo con esas reflexiones y les agradezco mucho haberme escuchado.